Bueno, bendiciones a todos, que el Señor les bendiga. Para los que nos están viendo en YouTube, quizás van a sentir el sonido un poco diferente, porque no tenemos micrófono hoy, pero para la gloria de Dios, pedimos que tengan sus corazones y sus mentes abiertas para que puedan recibir la palabra que tienen en el día de hoy. Amén. 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 Y para todos nosotros, que el Señor les bendiga, vamos a ir hoy a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, versículo 7. Y vamos a estar brincando de Hebreos 11, versículo 7 a Génesis capítulo 6. Y hay una razón por la cual. Es porque vamos a estar hablando de Noé en el día de hoy. Entonces, versículo 7 traerá, como quien dice, en inglés dice el excerpt, como un pequeño resumen de la vida de Noé. Y luego vamos a ver su desarrollo en sí, para apoyar este versículo en Génesis capítulo 6, versículo 1, creo que vamos a ir hasta el versículo 13 por ahí. Amén. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 7. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La palabra fe se nombró ahí como 3 veces, ¿verdad? Hagan el circulito para los que estén tomando nota. Y como tema y como título tenemos en el día de hoy el título de Fuera de Sintonía. Ese es el título que le hemos puesto. Y cuando hablamos de fuera de sintonía, diferentes cosas pasan en nuestra mente, o diferentes ideas. Pero la idea principal es que tú estás fuera de frecuencia. Tú estás fuera de sintonía. Antes, yo cuando era pequeño, caminando en los 90 y al principio de los años 2000, cuando te decía que tú no estabas en la cultura, que tú no estabas en lo que se estaba pasando, te decían, bro, tú no estás en sintonía, tú estás fuera de sintonía. Tú no estás con lo que se está llevando a cabo. Y en sí es eso lo que está pasando con Noé. Vamos a ver adelante que Noé era una persona que vivía fuera de sintonía. Y quiero decirle que cada persona que camina con Cristo y anda con Él está completamente fuera de sintonía con la cultura en la cual nosotros vivimos y en el mundo en la cual nosotros vivimos, y también en el trabajo, con las amistades y todos. Quizá ellos nos miran a nosotros de un punto de vista diferente, y es porque no entienden que nuestro caminar es diferente. Amén. Amén. Y de eso vamos a hablar. Y una de las grandes historias que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es la historia de Noé. Y en el Nuevo Testamento solamente se le da un versículo. Sabemos que Jesús habla de Noé varias veces, pero aquí el autor de Hebreos solamente le da un versículo en este capítulo 11. El capítulo 11 de Hebreos es conocido como el Salón de la Fama de la Fe, o el Salón de la Fe, porque es ahí donde el autor de Hebreos está trayendo una explicación de que cómo estas personas en el Antiguo Testamento, por la fe en Cristo Jesús, pudieron y alcanzaron cosas. No por lo que ellos hicieron, sino por la fe que Dios le había puesto en ellos. Amén. Y cómo ellos lograron estas cosas. Y es eso lo que nosotros vamos a ver. Cómo ellos por la fe en Cristo vencieron y se desarrollaron. Y cómo caminaban y se movían. Nosotros también podemos hacer lo mismo, porque no se trata de nosotros, sino la fe que Dios nos ha dado. Y esa fe en Cristo Jesús. Amén. Y quiero decirle, mis hermanos, que en este versículo 7 que ya lo leímos, aquí nosotros vemos un ejemplo de la fe en acción. Noé es un ejemplo de poner esa fe en acción en un mundo completamente secular, en un mundo completamente contra lo que él creía, en un mundo que se iba completamente en contra de lo que él pensaba y sus creencias también, para ponerlo todo así como en una lista. Ahora bien, cuando nosotros leemos los eventos que se encuentran en el versículo 7, para entenderlo un poco más detallado tenemos que ir a Génesis capítulo 6. Y es ahí donde Génesis capítulo 6 habla más detallado de quién era Noé y nos da a nosotros un ejemplo de él. Por ejemplo, en el versículo 7 del capítulo 11
me habla de Noé. Pero yo quiero saber quién es Noé. Entonces vamos a Génesis capítulo 6, versículo 9, en donde el Antiguo Testamento nos deja saber a nosotros quién era Noé. Dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé, pero aquí viene y me da una explicación de quién es este hombre. ¿Ok? El versículo 7 del capítulo 11 dice las palabras, por la fe Noé. Ok, Noé. Ahora, ¿quién es Noé? Vamos a ver en Génesis 6, versículo 9. Dice que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, o sea, era que era extremadamente maduro, y caminó Dios con Noé. El pasaje nos muestra que Noé era un hombre justo e íntegro y que vivía para agradar a Dios. Vivía para agradar a Dios. Y tener integridad, mis hermanos, ante la gente y tener esa integridad es lo que le daba a él la diferencia de actuar y de moverse alrededor de las otras personas que estaban con él, around his peers. ¿Okay? Él tenía integridad ante la gente y la razón por la cual él podía ser justo e irreprensible era porque él caminaba con Dios. La razón y el resultado de él caminar con Dios apuntaba a su justicia y a su integridad. ¿Okay? Y eso me habla a mí de la forma en la cual Noé vivía. Su adoración, su estilo de vida, era un estilo de vida que agradaba a Dios, porque él caminaba con Dios. ¿Okay? Y es una forma también de hablar de cómo Noé tenía una vida de adoración. La Escritura enfatiza una vez más que Noé caminó con Dios. Ahora bien, decir que Noé caminó con Dios quiere decir que Noé estaba en sintonía con Dios. Él estaba fuera de sintonía con la cultura, pero él estaba en sintonía con Dios. Él andaba con Dios. Si yo estoy caminando con alguien, yo espero que con ese alguien que yo estoy caminando, yo esté teniendo una conversación. Por ejemplo, cuando hay una relación, pues cuando nosotros vemos relaciones de noviazgos o de matrimonios, normalmente cuando se camina juntos, se andan juntos de la mano, ¿verdad? Y andamos al mismo paso, andamos uno al lado del otro. Y en esas conversaciones, en ese caminar existen conversaciones. Es la misma cosa para tener un ejemplo de cómo era que Noé caminaba con Dios. Él caminaba con Dios a su lado y él tenía esa relación con él. Amén. Y eso es lo que quiere decir que él estaba en plena sintonía con Dios. Él, Noé, su confianza, ¿ok?, estaba puesta en una persona. Estaba puesta en Dios. Su cuidado estaba puesta en una persona. Estaba puesta en Dios. Y todo eso derivaba de su caminar diario con Él. De la misma manera que nuestra confianza y nuestra fe está puesta en el Señor y nosotros permanecemos en Él por lo que Él ha hecho y Él nos preserva en Él y nosotros caminamos de su lado, también de la misma forma Noé hacía lo mismo con Dios. Estamos claros en eso, ¿verdad? Y es eso lo que quiere decir caminar. Es una forma de agradar a Dios. Caminar con Dios es vivir para agradarle a Él. Quiere decir que todo lo que tú haces es para Él. Pablo dice que todo lo que hagáis, hazlo para el Señor. Cristo dijo, llevad mi yugo que es fácil y mi carga que es ligera. O sea que yo estaré al lado tuyo. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, sea trabajo, sea comida, sea bebida, sea todo lo que sea, hagamos eso para el Señor, para agradarlo a Él. Y agradar a Dios es vivir en conformidad con su voluntad revelada por el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Ahora bien, mis hermanos, Dios se complace profundamente cuando Él ve a uno de sus hijos caminar por fe, tomando decisiones fundamentadas en su relación. Pero lo que me llama la atención es el contexto en el cual Noé vivía. Porque tenemos que ver entonces, dice el versículo 7 del capítulo 11, por la fe Noé, sabemos que era un varón justo, caminaba con Dios, fue advertido por Dios, pero ¿cómo eso ahora se alinea a nosotros? Bueno, claramente, cuando nosotros vemos el contexto en el cual Noé vivía y cómo él caminaba, nosotros nos damos cuenta que él vivía en un mundo pesado, quiero decir.
en un mundo extremadamente pesado, bien similar a la cual nosotros vivimos. En los primeros 8 versículos de Génesis capítulo 6, vamos a ir a Génesis 6, versículo 1 al 8, nosotros vamos a ver el mundo en la cual Noé caminaba y en la cual estaba rodeado. Dice así los versículos 1 al 8 del capítulo 6. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron así para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y versículo 3 aquí viene. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Versículo 5. Aquí viene la clave. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dijo Jehová entonces, traeré de sobre la tierra, de la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Por aquí viene el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ese era el mundo en donde vivía Noé. Un mundo que los designios del pensamiento y del corazón de los hombres era de continuo el mal. Continuo mal. Noé caminaba con Dios cuando nadie más lo estaba haciendo, en otras palabras. Porque dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No un grupo de personas, no varias personas, solamente una persona. ¿Ok? Halló gracia delante de los ojos de Dios, y ese fue Noé. ¿Ok? Noé fue exactamente la excepción de la regla mundial en ese momento. Él estaba fuera de sintonía con la cultura, porque la cultura marchaba a un ritmo y él marchaba a otro ritmo. Él estaba a un paso y el grupo estaba en otro paso. Era completamente diferente. Y el pasaje es claro, mis hermanos. El pasaje nos dice que todo el mundo se había vuelto inicuo. Los designios de su corazón eran completamente mal. ¿Y cuál era su iniquidad? ¿Cuál era la maldad? Bueno, si nosotros vemos el pasaje, y entendemos un poco más lo que dicen los versículos, vamos a encontrar una lista de cosas. Vamos a encontrar inmoralidad, violencia, saqueo, vulgaridades, blasfemias, mentiras y asesinatos y todas estas cosas. Lo mismo que nosotros estamos viendo. Solamente abre el periódico, abre las noticias, prende YouTube, mira los reels, mira los shorts, mira lo que sea. Todo lo que uno ve es lo mismo que estaba experimentando Noé hace unos miles de años atrás. Mis hermanos, un mundo caído da resultado a una cultura caída. Un mundo caído da resultado a una cultura caída. Y este es el contexto en donde estaba viviendo Noé. Noé era un hombre justo que caminó con Dios, que significa que Noé era completamente extraño al mundo que lo rodeaba. Era completamente diferente. Él era el diferente. En otra palabra, él era el raro. En otra palabra, él era el loco. En otra palabra, él era que nadie quería hablar. Y podemos seguir por ahí para abajo con el listado. Fulanito, no hable con fulano, que él es medio raro, tiene un pensamiento diferente. No, fulano, él es medio loco, no hable con él porque él a veces tiene una fe rara. Es eso. Y Romanos capítulo 12, versículo 2, para que lo tengan ahí, claramente Pablo nos dice, ok, eso está en las notas, eso solamente se lo agrego ahí, que nosotros no debemos de conformarnos a este siglo. O sea, no deja que tu mente se moldee
a este mundo caído, de la misma forma que Noé no dejó que su mente se conformara al momento y al mundo en el cual él vivía. Él se mantuvo íntegro porque él caminaba con Dios. Porque nosotros vemos en el versículo 8 que fue Dios el que lo eligió a él. Dios lo eligió, caminaban juntos y eso lo mantuvo a él íntegro con una vida de adoración que agradara a Dios en un mundo completamente secular. En otras palabras, Noé no estaba de acuerdo porque el resto del pueblo estaba de acuerdo. Si el resto del pueblo decía que sí, Noé decía que no. Si el resto del pueblo decía que eso era azul, Noé decía que no, que eso era verde, para ponérselo así. O sea, él no estaba de acuerdo con los demás porque los demás estaban de acuerdo con eso. Y él no estaba haciendo las cosas solamente porque el resto lo hacía. Era completamente diferente y lo opuesto. Podemos decir que él se iba en contra de la corriente. Noé se iba en contra de la corriente de la cultura del momento. Y quiero decirle, mis hermanos, mientras más pase el tiempo, principalmente en este país, vamos a sentir también lo mismo, quiero decir, lo mismo a través de la política, a través de las organizaciones, a través de los diferentes grupos que surgen y se levantan y que libremente y abiertamente se van en contra de la palabra de Dios. Y cuando comienzan a ver que uno es diferente, vamos a sentir la presión. Quizás no sea una presión directa en donde ellos vendrán a tu cara, como lo hemos visto en otros lugares, porque quizás tú eres cuidadoso en cómo tú caminas, quizás, o lo que sea. Vamos a decirlo así, que quizás tú no tengas una presión directamente en tu cara, pero sí vas a sentir la presión dentro de ti. La vas a sentir. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de eso. El mundo va a traer esa presión. Y quiero decirte que Noé decidió agradar a Dios antes de conformarse con la cultura. Y esa es la pregunta que tú tienes que hacerte hoy. ¿Estoy yo agradando a Dios o me estoy conformando a la cultura del momento? ¿Estoy yo agradando a Dios y siguiendo lo que ha revelado en su palabra? ¿O estoy diciéndole que sí a cosas que el Señor ha declarado que es pecado en su palabra? ¿Cómo lo estoy viendo yo? ¿Cómo estoy yo filtrando la información? ¿La estoy filtrando a través de lo que siento? ¿La estoy filtrando a través de lo que dice la política, lo que dice el gobierno, lo que dice la organización, lo que dice la cultura? ¿O la estoy filtrando a través de la palabra de Dios? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo estamos nosotros llevando a cabo nuestra forma de vivir, que es una forma que tiene que agradar a Dios, en un mundo completamente diferente? Mi hermano, quiero decirle algo. Si usted está en un grupo y la gente no nota que usted es diferente, algo está pasando. Algo está pasando. Y no, eso no te lo da un título. Diga, pues no, porque él es pastor, porque él es evangelista, porque él es maestro. No, eso no te lo da nada. Eso te lo da tu estilo de vida. Si tú caminas con Dios, eso se hace evidente en lo que tú haces. Yo recientemente estábamos en una reunión familiar, y en esa reunión familiar estaban unos amistades que eran familias, y en medio de esa reunión había personas que estaban en ese momento haciendo ciertas cosas y me querían invitar a que yo tomara ciertas cosas. Yo no tuve que decir nada, pero la persona que estaba al lado mío dijo, no le den a eso a él, porque José es diferente. En otras palabras, digamos. ¿Me entienden? Y yo, wow, yo no tuve que decir nada. Es que el caminar produce eso. Ahora entiendan, mi hermano, no estoy hablando de una forma legalista de hacer las cosas. No es que estamos juzgando a nadie. Es que tus acciones muestran unas cosas y estas personas de este lado lo interpretan de otra forma. Hay algo ahí. ¿Me entienden? Hay algo diferente. Amén. Y tenemos que estar claros con eso. Y quiero decir una vez más, vivir en un mundo así lleva una presión fuerte. Presión fuerte en el trabajo, lleva presión fuerte. Yo soy capellán en un hospital donde los capellanes en un hospital de cuidado espiritual, nosotros no podemos evangelizar a nadie. No es un ministerio evangelístico, es cuidado espiritual.
Y en ese cuidado espiritual, el denominador común ahí es esto. Cualquier cosa que te da esperanza, agárrate de eso, porque eso es lo que tú necesitas para que te dé el combustible para seguir adelante. Pero I'm sorry, lo siento mucho. La única cosa que nos da esperanza a nosotros es la palabra de Dios en Jesucristo, es fe en Él. Y eso, yo estoy ahora viviendo esto en mi vida personal. Cuando caminamos por esos pasillos, cuando entramos a esa bahía a hablar con esos pacientes que tienen unos trasfondos diferentes, un sistema diferente, una filosofía diferente, y te duele en el alma saber que ellos están poniendo su fe en cosas que no tienen vida, que no producen esperanza y que tienen limitaciones, en vez de poner su fe en aquel que no tiene limitaciones, en aquel que lo creó todo, lo sostiene por el poder de su palabra y en aquel que dio tu vida por ti y por mí. Me duele en el alma y yo siento la presión, y eso solamente en ese ámbito. Hay otros que la sienten también. Hay personas que han venido a mí y me dicen: pastor, yo no puedo leer mi Biblia abierta en mi escritorio porque ya me han llamado la atención. Hay cosas así. Bueno, gracias a Dios tenemos el teléfono, usted puede abrir la aplicación en el teléfono. Pero hay otros que llevan otros libros, lo ponen ahí porque ellos pueden leer y yo no puedo leer mi Biblia. Porque el problema aquí es cuando viene Jesús al medio. Ese es el problema. El problema de Noé era Jehová y que él caminaba con Jehová. Ese era el problema. ¿Ok? Y estamos bajo presión. Y es fácil, mis hermanos. Es fácil ser cristiano aquí en la mañana, en este hogar. Todos estamos de acuerdo, todos adoramos un mismo Dios. Pero cuando llega el lunes y uno regresa a su familia, al trabajo o al mundo, comienza la presión una vez más. Y mis hermanos, cuando tú tratas de ser un Noé en un mundo secular, vas a sentir la presión. Vas a sentirla. En un mundo donde existen sistemas de valores y éticas diferentes que no aceptan como los valores cristianos, no lo aceptan los valores cristianos. Y quiero decirte una vez más, mi hermano, mientras más serio sea tu caminar con Dios, más extraño tú vas a ser para el mundo. Amén. Amén. Mientras más de cerca estés con Dios, más diferente, más extraño serás tú para el resto de las personas que te rodean. Lo serás. Y no es porque tú estás tratando de ser diferente. No es porque tú estás tratando de ser raro. Y no es porque tú estás tratando de ser el loco del grupo. No es porque tú estés tratando de ser diferente, mis hermanos. Es porque simplemente tú eres diferente. Es por eso. Y quiero decirle a mis hermanos que Noé caminó tan cerca de Dios que él era el único que hablaba con Dios. En el grupo entero, en esa cultura entera que acabamos de leer en Génesis capítulo 6, el único que hablaba con Dios era Noé. ¿Y cómo lo sabemos? El versículo 7 lo dice, está en pantalla, dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. O sea, Dios habló con él y le advirtió algo. Entonces, el único que tenía una relación con él, que hablaba con él, era Noé. Y la razón era porque él caminaba con Dios. ¿Ok? Y quiero decirle, mis hermanos, la razón por la cual, porque se levanta la pregunta. Entonces, ¿Dios me está hablando? ¿O Dios me habla? ¿O me está hablando? Mire, la razón por la cual quizás hay algunos de nosotros no escuchamos la voz de Dios es porque estamos demasiado lejos cuando tenemos que estar cerca de Él, caminando a su lado. De la misma forma que Noé caminó con Dios. ¿Y cómo Dios habla? Bueno, Dios habla cuando caminamos en comunión con Él. Cuando meditamos en su palabra. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ilumina a nosotros, ilumina nuestra mente, y lo que hace es que trae entendimiento de las verdades reveladas aquí para nosotros aplicarlas en nuestras vidas. Esa es la forma que Dios habla. Estar cerca del Señor nos permite estar atentos a su consejo.
y esto es una advertencia para todos los que nos escuchan, hay del cristiano que pasa su vida ignorando la voz de Dios manifestada en las Escrituras cuando Él nos habla de manera clara y permanente a través de su palabra. Hay de ese cristiano, porque no escuchará el consejo, no escuchará las verdades y será un cristiano mediocre que no tendrá fundamento bíblico a la cual apoyarse en momentos difíciles. Y ese es el problema. Entonces vemos ahí en el versículo 7 que por la fe Noé fue advertido de Dios. ¿Y cuál fue la conversación? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Noé que lo advirtió? Bueno, vamos a ir a Génesis 6 una vez más. Versículo 11 al 14. Porque hay que ver la conversación. Entonces, dice el Génesis capítulo 6, versículo 11 al 14, dice así. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y murió Dios a la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre ella. Esa es la descripción del mundo en la cual Noé vivió. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, aquí empieza la conversación, ¿ok? He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo la destruiré con la tierra. Yo lo destruiré a todos ellos con la tierra, quiere decir. Y aquí viene el versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Amén. Eso fue la conversación que tuvo Dios con Noé. Dice, mira, el mundo está de esta forma, he visto esto, yo voy a desbaratar todo esto, pero yo quiero que tú hagas un arca y la construyas así. Y a mí me llama la atención esto del arca, y todo el mundo habla del arca. Porque Dios le dice a Noé que haga un arca en un sitio donde no hay agua. Entonces, como quien dice, si yo fuera Noé, yo le dijera al Señor, Señor, la gente piensa que yo soy un loco. La gente piensa que yo soy un extraño porque yo camino contigo. Y ahora tú me vas a decir a mí que construye un barco en el medio de la nada. Pues yo voy a ser loco de verdad. La gente quizá va a llevar a sus hijos. Mira, ese es el loco del barrio. Mira. Y llevar a los hijos para que vean al loco del barrio. Para que vean y disfruten de la loquera mía. ¿Tú estás bromeando, Señor? ¿Tú estás seguro? ¿Tú quieres que yo haga un arca en el medio del desierto? En el medio donde no hay agua. ¿Para qué? Bueno, si yo fuera Noé, yo contestara así. Eso fue lo que yo dije al Señor. Señor, pero ya la gente piensa que yo soy loco. ¿Tú quieres que yo construya un arca aquí? No. Bueno, está bien. Pero miren cómo Noé respondió. Vamos a ir a Hebreos otra vez, capítulo 11, versículo 7. Porque hay que profundizar en esto. Cuando él fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veía, ¿qué era lo que no se veía? La destrucción que venía. Él no sabía cómo iba a venir la destrucción. Él solamente dijo, viene destrucción. Pero ¿qué hizo Noé? Noé se puso como yo a discutir con Dios. No. Noé dijo, Señor, no, déjalo así que yo estoy bien. No. Él no se puso ni a cuestionar a Dios. Sino el versículo 7 dice que con temor preparó el arca. El hombre con temor preparó el arca. Noé recibió la advertencia de ese juicio divino, de que la humanidad entera iba a perecer. Y en medio de eso, él tiene que construir un arca gigantesca en medio de tierra seca, que parece locura para todo el mundo. Ya un hombre que era un extraño, porque caminaba con Dios, y ahora aún más, porque está construyendo algo en el medio de un lugar que no es para eso. Pero, mis hermanos, quiero que recuerden que la fe no se apoya en una lógica humana, ni tampoco en lo visible. Se apoya en la verdad divina. Todo aquello que dice Dios es verdad. El mandato que le dio Dios a Noé es verdad. Dios revela su juicio y su provisión de salvación a través de su palabra, porque es Él que habla, es su palabra que habla. ¿Okay? La fe de Noé creyó a la advertencia que el Señor le dio
sobre aquello que aún no había visto, pero como él le creyó por fe a la palabra de Dios, él dijo, ¿tú sabes qué? Vamos a ir para adelante. Yo confío en ti y vamos a hacer lo que tú dices que vamos a hacer. Y esa es la diferencia, mis hermanos, en un hombre que está entendido en la seguridad y de la palabra de Dios y una persona que no está. Y todo eso tiene que ver con la fe. ¿Usted tiene fe en aquello que está revelado en su palabra? ¿Usted tiene fe en lo que el Señor ha dicho? ¿Usted tiene fe en las promesas que el Señor ha puesto en este libro? Bueno, para nosotros poder aplicar eso necesitamos pasar tiempo. Tenemos que caminar con el Señor a través de esto. A través de la iluminación del Espíritu Santo. Caminar con Él en oración. Pero Noé no tenía ese problema porque él caminaba con Dios. Lo que los ojos del mundo secular, lo que ellos ven y para lo que para ellos parece locura, para el creyente es una manifestación de la sabia voluntad de Dios. Sabemos que Dios había dicho que iba a traer juicio. Noé tuvo que construir una embarcación gigantesca. Las medidas fueron proveídas en Génesis 6. Él dice que tenía que hacer una estructura de 135 metros de largo. Es un equivalente de un campo de fútbol americano y medio, como un campo y medio, y 3 pisos de alto. Él tenía que hacer eso. ¿Ok? Y ante el mandato de tal magnitud, y ante esa palabra de Dios, dice Génesis capítulo 6, versículo 22, dice que así hizo Noé, conforme a todo lo que el Señor le mandó. Él lo hizo. Aunque no lo veía, Él lo hizo. Mis hermanos, nosotros estamos empezando un ministerio. Vamos para un año en octubre. Vamos creciendo. El Señor sabe lo que cómo va a ser el resultado de esto. Nosotros no, pero nosotros seguimos para adelante conforme a lo que el Señor mandó. Aunque nosotros no veamos lo que veamos ahora, lo vamos a ver en su momento. Lo que hay que hacer es ser paciente, caminar con Él y estar con Él. Amén. Y a menudo, mis hermanos, tendemos a cumplir solamente una parte de lo que el Señor ordena. A veces el Señor nos manda cosas que tenemos que hacer, que Él ha puesto en su palabra, pero solamente hacemos una parte de ella, no hacemos todo. ¿Okay? Sin embargo, la verdadera fe se demuestra en una obediencia integral y gozosa en su palabra. Y quiero decirle, mis hermanos, una vez más, para el recordatorio, este esfuerzo, este gozo, esta forma integral de llevar a cabo su palabra, no es un esfuerzo legalista, o sea, un esfuerzo religioso, que yo lo hago porque tengo que hacer este check y este check y este check, porque si lo hago así el Señor me va a agradar más. No. Y tampoco no es un esfuerzo humano. No lo estoy haciendo porque es mis propias fuerzas. No, al contrario. ¿Ok? Esto es el fruto, es el resultado de caminar en comunión con Dios. Es la gracia transformadora del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es porque el Señor ha puesto esto en nuestros corazones que yo voy a llevar esto a cabo. Amén. Pero hay una responsabilidad que me toca y es estar cerca de esto. Es estar en la palabra. Es aplicarla en mi vida. Es estar en oración. Y quiero decirle que para el hombre no regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no tiene un corazón con el Espíritu Santo, en la cual el Espíritu Santo habita, la ley de Dios, sus mandatos es una molestia. Lo que Él dice es una molestia. Si fuera un hombre no regenerado, escuchando ese mandato de Dios de construir un barco, Él dice, yo no voy a hacer eso, es una molestia para mí. ¿Para qué? Estamos en el medio de la nada, no hay necesidad de hacerlo. Pero para el Hijo de Dios, la obediencia es la respuesta natural de un corazón transformado. Cuando obedecemos la palabra, esto apunta a que tu corazón no es el mismo que era antes. Es evidencia. Y nosotros vemos que el corazón de Noé fue diferente porque Noé, ejerciendo la fe, desde el momento que cortó el primer pedazo de madera o el primer árbol de madera de ciprés, él estuvo dispuesto, o eso fue señal de su obediencia a Dios. Y él lo hizo no por un mes, no por un año, sino por múltiples años.
porque Noé duró muchos años construyendo el arca, se estima 120 años, en la cual estaba cortando madera, armando el arca. Y quiero decirle, mis hermanos, no todos los días son días de fiesta, ¿verdad? Había momentos en los cuales Noé quizás se sentía cansado, en los cuales se sentía físicamente también cansado, emocionalmente agotado, la prueba, quizás él dudaba, ¿es esto, Señor, lo que tengo que hacer? ¿Es esto, Señor? A veces quizás nosotros dudamos de su segunda venida. ¿Es cierto, Señor, que tú vas a venir otra vez? Señor, ¿esto vale la pena? ¿Es todo sacrificio que estoy haciendo? Bueno, no se trata de ti, se trata de lo que el Señor está haciendo. Si a ese pensamiento estamos equivocados. Pero hay veces que surgen esos pensamientos naturales. ¿Vale la pena esto? ¿Vale la pena lo otro? Pero quiero decirte que sí, porque la palabra de Dios es clara. Vale la pena. Todo eso vale la pena. Y el Señor será tus fuerzas. Y yo quiero decirte, mis hermanos, van a haber cosas que tú vas a hacer, acciones que tú vas a tomar para la gloria de Dios que la gente no va a entender. Y quizás la gente se burle de ti. Quizás. No quiero decir que eso es lo que va a pasar, pero puede ser un resultado, puede que pase. Yo sí sé que la gente se burlaba de Noé. Porque no solamente es que él era diferente, pero él comenzó a construir esto en el medio de la nada. Y hay gente que tú sabes, mira, hay cosas que tú sabes, que tú entiendes en tu corazón, es esto lo que voy a hacer. Sea un plan, sea lo que sea, un negocio, comprar una casa, lo que sea. Y tú vas encaminando con eso, tú se lo presentas a Dios y tú caminas con eso. Y estas son cosas que quizás tú lo compartes con tus seres queridos, lo compartes con amistades que están alrededor. Y hay gente que se parquea en la periferia a ver cómo tú estás andando, para ver si aquello que tú dices es verdad o no verdad. Hay veces, similar lo que está pasando con Noé. Hay gente que te está viendo para ver, para el momento que tú caes, dice, ay, ¿dónde está tu Dios ahora? Eso es lo que están esperando en decir. Pero la gente, aunque la gente se burlaba alrededor de Noé, en medio de la construcción de ese arca, él estaba dando testimonio a las personas que estaban alrededor de él. En medio de tu caminar en este mundo caído, tú estás dando testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, quiero decir. Esto no está en las notas, pero sí me gustaría que lo tengan ahí en sus notas personales. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice las Escrituras que Noé era un pregonero de justicia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Él era un pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero? Aquel que va vendiendo algo en las calles o aquel que va cantando algo. Y si era un pregonero de justicia, eso quiere decir que Noé estaba constantemente dando testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Él era el pregonero del barrio. ¿Ok? Y mientras trabajaba él con sus manos, Noé proclamaba la justicia de Dios, advirtiendo a su generación sobre el juicio venidero y llamándolos a la verdad de Dios. Y mientras tú caminas en la vida y tú hablas de tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida, tú estás siendo pregonero también de lo que Dios puede hacer. Y sobre todo, un pregonero de justicia, cuando tú le dejas saber a las personas, es Cristo en mí que me ha dado esto, yo estoy salvo en Él y hemos resuelto el problema del pecado, no por mí, sino por Él. Es la evangelización. Noé no se avergonzó del mensaje divino. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice Pablo lo mismo. Noé no se avergonzó de lo que estaba pasando, pero Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. No se debe avergonzar, porque uno sabe el poder que está detrás de eso, porque es un poder de salvación, mis hermanos, de transformación. Noé se mantuvo firme y proclamó su fe con claridad en medio de una generación corrupta, y su vida y su palabra dieron testimonio irrefutable de la fidelidad de Dios. Mira, mis hermanos, los ateos, esta cultura que es secular,
Todas estas personas que a veces uno ve en las redes, ellos no se quedan callados con lo que dicen. En sí, ellos arman una cantidad de personas, se van a una esquina y comienzan a hablar barbaridades y todo lo que ellos creen. Todo lo que dicen. Ellos no se quedan callados. Ellos proclaman abiertamente y enseñan a sus hijos abiertamente. Los ateos dicen que Dios no existe. Las otras personas dicen que la religión cristiana no es esa, que está corrompida. Una cantidad de cosas dicen. Y hablan barbaridades en contra del Evangelio. Y de la misma manera que estas personas no se quedan callados, Noé no se quedó callado. Dice el pasaje de 2 Pedro 2:5 que era pregonero de justicia. Lo que hacía Noé, que trabajaba de día, proclamaba la verdad de Dios y caminaba continuamente con él. Vamos ahora a Hebreos 11:7 para seguir con la exposición. Y dice que porque Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían y con temor preparó el arca. La palabra temor es una palabra que muchas personas la ven diferente. Tienen un diferente significado. El temor no es pánico, sino es reverencia y una adoración a Dios. Es eso. Y esto me trae a memoria porque Noé estaba trabajando en el arca. Y ustedes saben, ¿se acuerdan de Blancanieves? Y los 7 enanitos. Hay una canción que en inglés se dice Whistle while you work. En español le dice silbar y trabajar. Y después ellos pintaban así. Eso es lo mismo que estaba haciendo Noé. Noé, en vez de que cuando él trabajaba y cortaba, él adoraba a Dios. Cuando él cortaba y trabajaba en el arca, él dice, aún no veo la lluvia, pero yo aún te alabo, Señor. Y seguimos adelante con esto. Y la escritura dice en el versículo 7 que él lo hizo porque esto era para salvación de su casa. O sea, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y la responsabilidad de Noé era mayor, porque no solamente que él tenía que llevar a cabo lo que el Señor le había dicho, la responsabilidad, pero él también tenía que velar por la seguridad y la protección espiritual de su hogar como hombre, dirigiendo a su familia hacia el único refugio que es Dios. Y es eso, mis hermanos, los hombres piadosos no abandonan a sus familias ni se detienen en cosas que no son de importancia para el crecimiento espiritual de sus hijos, sino que Noé también trabajó para invertir en la vida de aquellos que los rodeaban en su hogar. Un líder con el corazón de Dios no envía a su familia a buscar al Señor en otro lugar, sino que lo guía y él se preocupa por esas cosas. Amén. Y dice la escritura en Hebreos capítulo 11 versículo 7, dice que por esa fe condenó al mundo y fue heredado de la justicia que viene por la fe. Entonces sabemos que tras años de paciencia por fin llegaron las aguas, comenzaron a descender de arriba y por debajo de las profundidades. Y Noé le dijo a la familia, mi hermano, es tiempo, ya comenzó la cosa. Y Dios trajo providencialmente a los animales de 2 en 2 para que entraran en el arca. A Noé se le dio una instrucción divina, sin recibir todos los detalles de lo que iba a pasar. Él como quiera creó en Dios, por la fe llevó a cabo aquello. Él no discutió, ni exigió, ni quiso controlar el plan. Él simplemente obedeció la confianza. Dios no solamente te da la ayuda, te da las fuerzas, pero quizás no te dé toda la película completa, pero a través de su fe podemos estar confiados y seguros en Él, a pesar de lo que pase. ¿Okay? Y cuando llegó el diluvio, la cultura se dio cuenta de que Noé tenía la razón, pero ya era demasiado tarde. Y eso es, porque quien camina con el Señor sabe lo que pasa y nunca será avergonzado. O sea, yo te lo dije. Él estaba seguro. Para concluir, mis hermanos, yo sé que quizás algunos de ustedes pueden sentirse tentados a ceder ante la presión de la cultura. Somos tentados a ceder a eso. Quizás los jóvenes que están aquí, también nosotros los adultos, nosotros hemos experimentado quizás algún nivel de rechazo en nuestras vidas.
pero quizá hemos recibido rechazo por nuestro caminar con Dios. Mis hermanos, tenemos que mantener ese estándar piadoso y no negarse a lo que el Señor manda, sino negarse a lo que el mundo quiere poner en sus manos, en su corazón. Y como hemos leído, llegará el día que Dios llevará a cabo su verdad tangible y vista por todos en un mundo secular o en la presión o en lo que esté pasando en tu entorno. Las personas lo verán. En los días de Noé, la sociedad pensó que la rebelión era el camino correcto, hasta que vino el diluvio y se dieron cuenta que la verdad que trajo Noé era la realidad, pero era demasiado tarde. Y el Señor Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24, 37 al 38, eso lo pueden leer cuando tengan en sus casas. Jesús nos dijo claramente que los días previos a su venida serán como los días de Noé. Así, estamos casi ahí, bien similar. Y hoy vemos en nuestro alrededor la corrupción moral, la impiedad y el rechazo a Dios. Y cuando veamos estas cosas, sabemos que el día de nuestra redención está cerca. Hay una pregunta: ¿dónde encontramos nuestra seguridad frente al juicio verdadero? Bueno, cuando nosotros vemos a Génesis, cuando dice el Señor, cuando le da las instrucciones de cómo crear el arca y cómo revestirla de brea, hay una palabra clave que sale ahí, y es la palabra brea, que proviene de la misma raíz que la palabra expiación. Brea y expiación viene de la misma raíz, queriendo decir que aquella cubierta que protegió a Noé y a su familia en las aguas de vicio, también es de la misma forma que la sangre de Cristo nos protege a nosotros. La sangre de Jesucristo es nuestra verdadera expiación, es nuestra verdadera brea. Y Jesucristo, claro, es el arca de salvación. Nosotros no podemos construir un arca por nuestros propios esfuerzos o obras, porque Cristo ya ha realizado la obra perfecta e insuperable en la cruz para librarnos de la ira de Dios, para no pasar por esto también. Y hoy el llamado es este, mis hermanos. El llamado de Dios no es construir tu propia salvación, sino huir a Cristo por la fe. Y si estás en Él, caminando con Él, estás seguro por sobre toda la eternidad. Así que caminamos pues en obediencia y en fe, sabiendo que la gracia que nos salva es la misma que nos capacita para permanecer firmes en medio de un mundo secular. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por este recordatorio que tú nos das, Señor, que en sí estamos fuera de sintonía, Señor. Estamos en un mundo caído, en un mundo, Padre, secular, que trae presión, una cultura, Padre, que se aleja a ti, Señor, similar a la que leímos en Noé. Y tú mismo lo dijiste, Padre, que cuando se acerquen esos días de Noé, es que tu venida se está cerca. Y Señor, ayúdanos a recordar, Padre, cómo Noé, por la fe, pudo seguir adelante, Señor, en un mundo secular, en un mundo diferente. Ayúdanos a caminar contigo, Señor, a estar atento a tu palabra, por mediación de tu Espíritu Santo, que nos ilumine, Señor, para aplicar esta verdad en nuestras vidas, para así estar caminando seguro contigo. Sobre todo, Señor, que tú, Cristo, que tú has sido revestido, Señor, de tu sangre, Padre, esa brea, tú nos mantienes seguros en ti, tú nos preservas hasta el final, para que ese juicio no venga contra nosotros. Y que cada familia, Señor, cada líder de familia, cada hombre, Señor, que esté aquí, también, Señor, guíe a su familia a la seguridad de la misma forma que Noé lo hizo. A ti te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias. Gracias.